Encuentros digitales aquí en el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Buen día, buena semana. Empezamos laboralmente el mes de noviembre y lo hacemos con uno de los protagonistas sin duda de los últimos días. Le teníamos hace poco aquí en nuestros estudios y hoy le volvemos a tener porque yo creo que el tema y el propósito lo merece. El pasado viernes se hacía oficial, él lo hacía así en una rueda de prensa que ofrecía a los medios de comunicación, la noticia de que da el paso de ser el primer candidato a las primarias que el Partido Socialista va a celebrar pues dentro de muy pocas semanas aquí en la ciudad de Albacete para optar a lo que es la alcaldía de la ciudad. Aquí le tenemos, nos va a explicar las razones que le han llevado finalmente a esa decisión. Modesto Brinchón, buen día. Bienvenido. Muy buenos días, ¿qué tal? Encantado como siempre de estar aquí con vosotros. Viniste hace poco, nos dijiste el día 3, como muy tarde me tengo que pronunciar y diré sí o no, pero bueno, sí. Y finalmente sí. Ha sido sí. Sí, era es lo razonable, decirlo muy poco tiempo antes, porque si no, yo creo que no tiene sentido. Esto es un proceso interno, es un proceso de primarias en el que vamos a concurrir yo y todos los compañeros que quieran que den el paso. Y bueno, os dije que el día 3 decía algo y evidentemente pues el día 3 di el paso. Era un paso muy meditado, muy pensado. La situación es muy complicada, pero bueno, yo no llevo mucho tiempo en política, llevo 7 años en política, pero sí creo que el paso que debía dar era, puesto que me gusta la política, puesto que confío en la política y puesto que no quiero representar lo mejor que pueda y sepa a mi partido, pues qué mejor que intentar hacerlo en mi ciudad, con la gente con la que he vivido los 46 años que tengo, con la gente que voy a vivir el resto de tiempo que me queda, donde van a crecer mis hijos, donde mis hijos estudian, donde voy al médico, donde voy a comprar, donde ando por la calle. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que intentar representar de verdad a los ciudadanos con los que vives, aquí ya no caben máscaras, aquí ya no caben dobleces. La gente, cuando eres alcalde, te juzgan, no te juzgan cada 4 años, te van juzgando todos los días por la calle. Puedes interaccionar, tienes que hablar, tienes que enfrentarte todos los días a la realidad de tu ciudad, de tu pueblo, de tu municipio. Y bueno, a mí me parece que es la política más real, la más cercana, la más bonita. Y por qué no dar este paso e intentarlo, como digo, con mi partido y en mi ciudad. Y eso es lo que quiero y lo que me ha llevado a dar este paso. ¿Cuál es la razón que le echaba más para atrás? La razón era que tuviese claro con mi familia, que despejase mi futuro profesional, mi futuro laboral, tener claro que lo podía dar, que iba a estar acompañado, que lo iban a entender mi mujer, mis hijos, porque al final todo esto determina también una forma de vida. Es decir, mis hijos estudian, como digo, en Albacete, en un centro público. Vivimos aquí, vamos a vivir aquí y bueno, pues dar este paso al final también tiene un nivel de trascendencia o de estrés para ese núcleo familiar. Luego además también ver, analizar cuál es dejar un poquito en orden y con una cierta estabilidad pues el impasse laboral o profesional que me va a suponer este paso, también el impasse formativo porque estoy también embarcado en un doctorado. Y bueno, pues todo eso son elementos a tener en cuenta, porque si te dedicas a esto, te tienes que dedicar en cuerpo y alma las 24 horas del día. Y eso evidentemente pues lo sufre, como digo, tu entorno laboral, tu entorno profesional, sobre todo tu entorno familiar. Cuando dio el paso, ¿cómo notó y ha notado ahora en estos 3 días que han pasado que ha sentado la noticia en lo que es el seno del partido? ¿Qué sensaciones ha percibido? ¿Qué le dijeron desde el primer momento? Bueno, esto es yo creo que poco realista, ¿no? Porque en estos 3 días, pues con la gente que he tenido relación, que es con la gente con la que habitualmente tengo más relación, pues que van a decir, pues te dan la enhorabuena, te dicen que ánimo, te animan, te motivan. Te dicen que cuentes con ellos, que van a estar contigo en este proceso y yo creo que eso es normal, pero no quiero avanzar impresiones que no tengo y no sé en el seno del partido. Yo sé, soy consciente que cuento con un respaldo importante en mi agrupación
Y eso es lo que me ha motivado principalmente a dar este paso. Nadie se presenta para perder, nadie se presenta para no llegar, como mínimo, al primer objetivo que te marcas. Y yo sé que ese respaldo lo tengo, pero es verdad que no tengo sensaciones. Sí, con la gente que me he encontrado, pues, ¿qué te van a decir? Claro, si te los encuentras no te van a decir, oye, me parece muy mal que te presentes. No, te dicen que muy bien, que ánimo. Y bueno, yo creo que si tengo un respaldo mayoritario, eso viene a significar que hay una aceptación mayoritaria también de mi opción a esta candidatura. Dentro del partido, los primeros mensajes de respaldo, frente al partido, en la oposición, los primeros palos, también por así decirlo. El mismo día, nada, pocas horas después, ya teníamos las primeras impresiones, por ejemplo, del concejal del Partido Popular, Juan Marcos Molina. Para él, Modesto Belinchón es más de lo mismo, es el delegado de la Junta en Albacete de Barreda. Barreda es el gobierno que dejó en bancarrota Castilla-La Mancha, y esto no tiene nada de positivo. ¿Cómo encaja ese tipo de palabras? Yo lo encajo muy bien. ¿Qué va a decir este hombre? Pues, tiene que decir esto. Si yo no espero que diga otra cosa. Cuando leí esas declaraciones, además fueron casi inmediatas. Me acordé de aquella frase que le dice el Quijote a Sancho. Dice Sancho, dice ladran, luego cabalgamos. Bueno, pues que se metan contigo entra dentro de esta situación normal, ¿no? Que empiecen ya a desprestigiarte cuando solamente soy candidato a primarias en un proceso interno. Bueno, ¿qué dirán si llego a ser candidato o de la persona que sea candidata al ayuntamiento? Pero bueno, yo lo encajo dentro del ámbito de la normalidad. Es normal, habrá gente a la que le parezca bien, habrá gente a la que le parezca mal. Y eso siempre ha sido así. Y máxime cuando además estamos hablando de los partidos políticos que van a ser adversarios o contrincantes en este proceso electoral. Pero no le doy demasiada importancia, porque bueno, además los argumentos son tan débiles, es decir, tienen tan poca solidez. Pues yo podría decir que él es el concejal de la Gürtel, el concejal de Bárcenas, el concejal de los 200.000 euros de Cospedal en La Mordida, en el partido en Castilla-La Mancha. Podría decir que es el concejal de la corrupción. ¿Por qué? Porque pertenece a un partido que está podrido por la corrupción. Bueno, yo creo que son argumentos en los que a mí no me gustaría entrar, pero que yo creo que casi inevitablemente vamos a entrar. Yo lo que sí tengo claro es que estuve 3 años y medio representando al gobierno de José María Barreda en Castilla-La Mancha y me siento muy orgulloso de haberlo representado. Me siento muy orgulloso de representarlo y me siento muy orgulloso de lo que hizo el gobierno en esta tierra. Porque si el despilfarro y la deuda se traducía en hacer más hospitales, más centros de salud, en no tener las listas de espera que hoy tenemos, a mí me parece bien. Si el despilfarro y la deuda se traduce en que todos los niños tuviesen libro de texto, no sufrir la indignidad que hoy sufren en miles de familias en los colegios con sus hijos, sin un libro de texto o sin material escolar, a mí me parece bien. Si el despilfarro y la deuda se traducía en un trato digno como derecho a los dependientes de Castilla-La Mancha, a mí me parece bien. Ese es el trabajo que hicimos. Y bueno, hoy quiero recordarle que tenemos casi el doble de deuda que teníamos en junio del 2011, casi el doble, y tenemos unas listas de espera insostenibles, enfermos recibiendo quimioterapia en pupitres, tenemos clases saturadas, familias angustiadas porque no pueden llevar a sus hijos con libro de texto al colegio, y tenemos 80.000 desempleados y desempleadas más en Castilla-La Mancha que en junio del 2011. Esa es la realidad que tienen que juzgar y que estoy seguro van a juzgar los ciudadanos y ciudadanas de Castilla-La Mancha y de Albacete. Ya que ha mencionado el tema de los centros hospitalarios y de la sanidad, los hospitales que se abrieron además en el gobierno de José María Barreda y en general en el Partido Socialista, ¿cómo recibe esas palabras que también dijo aquí la presidenta? Además, hace pocos días vino a visitar uno de los centros de salud de Albacete que se ha ampliado, lo introdujo en una especie de nomenclatura de inauguración y aseguró que de aquí a final de año y en lo que sea 2015, imagino que hasta las elecciones, se iban a abrir 13 centros de salud en Castilla-La Mancha, y argumentó algo así como que algunos ya están en marcha desde hace tiempo pero que no estaban pagados. ¿Eso cómo sienta? Bueno, yo creo que es chabacano, que es necio. A mí me parece que una presidenta de un gobierno autonómico no puede entrar en en rebajar, en desprestigiar tanto incluso la acción política que está haciendo, porque
yo creo que no cuesta nada reconocer que los 13 centros, si los abre, de salud que va a abrir en Castilla-La Mancha, son 13 centros que estaban planificados y comenzados con el gobierno anterior. Lo de que estén pagados, ellos, el Partido Popular se está agarrando permanentemente a una tesis, y es que nosotros pagamos, el gobierno anterior no pagaba. Miren, en el gobierno anterior es verdad que había enormes dificultades económicas, y ¿por qué lo vamos a negar? Es verdad. Pero yo le pregunto a la gente, si mañana hacemos un hospital, ¿hay que pagarlo en 2 años? ¿Por qué? Es que los enfermos que dentro de 20 años vayan al Hospital General Universitario de Albacete, al nuevo hospital, no tienen por qué pagar ese hospital. Si mañana hacemos una autovía, ¿por qué hay que pagarla en 2 años? Es que no va a circular gente dentro de 15, 20 años. Estamos hablando de infraestructuras que son proyecciones a 15, 20, 25 años, que además se hacen dimensionadas a un crecimiento poblacional adecuado, y que además, ¿por qué no?, se pueden hacer pagándose en 20 o 25 años. Eso es lo que hacemos cualquier ciudadano. Yo tengo una hipoteca sobre mi casa que la voy a pagar en 30 años. Bueno, a mí no me duelen prendas. Yo este año pagaré lo que pueda. El año que viene, si tengo menos dinero, renegociaré la hipoteca, pagaré menos o más al año siguiente, y así iré. Pero así hacemos el común de los mortales las cosas. Claro, a lo mejor es que ellos están acostumbrados a comprarse un coche a tocateja o comprarse un piso a tocateja. Bueno, si es que se los compran, porque algunos incluso se los regalan. Pero el común de los mortales nos compramos las cosas, las casas, los coches, los muebles financiados. Y eso un gobierno también lo puede hacer. Porque yo insisto, si hacemos una infraestructura dimensionada a 20-25 años, no hay por qué pagarla ya. Se puede pagar en base a las posibilidades que la propia economía de la región tenga, y la economía es fluctuante, lo hemos visto. Hasta el año 2007 teníamos una economía en todo el país, llegó y se instaló una enorme crisis económico-financiera, que es la que ha determinado que hoy tengamos menos posibilidades económicas. Bien, pues hay que amoldar los pagos a eso, pero estar bajo la premisa burda de no se hace nada que no se pueda pagar, mire, con esa premisa, aquí en esta tierra nadie tendría una casa, un coche, porque nadie, la mayoría, la inmensa mayoría, no podemos pagar una casa a tocateja o un coche a tocateja. Vamos a volver al tema primarias. Se ha abierto el plazo de recogida de avales. Hasta el 17 cualquier militante del PSOE en Albacete puede presentarse a optar también a participar en esas primarias. ¿Cree que habrá tal situación? No lo sé, porque... Vamos, del 3 al 17 es el proceso de recogida de avales. Yo lo que sí tengo claro es que me gustaría que hubiese alguien más. A mí me parece que el Partido Socialista en el conjunto del Estado hemos abierto un proceso distinto, un proceso de primarias que además quiero recordar, no tiene ningún otro partido, insisto, ningún otro partido tiene un proceso de primarias tan amplio y tan comprometido como el nuestro, porque le quiero recordar que para la presidencia del gobierno las primarias van a ser primarias abiertas, es decir, con participación de los ciudadanos. Y bueno, a mí me parece que tenemos que si hay más de un candidato, pues ponemos en valor este proceso. Bueno, si no, también, pero estos son decisiones personales, individuales, que tomarán los compañeros y las compañeras dentro de sus posibilidades, o dentro de... achacable a su única y entera voluntad de dar el paso. Ya digo, no sé si habrá más, pero de luego a mí sí me gustaría que hubiese más. De aquí en adelante, en cualquier caso, ¿cuál va a ser el eje de su mensaje? Bueno, ahora voy a pedirle a los compañeros y a las compañeras de mi agrupación que me avalen, que me den un respaldo mayoritario para afrontar esta candidatura. Y a partir del 17, si hay más, bueno, pues entonces será un mensaje de cuál es mi proyecto de ciudad, pero un mensaje para mi partido hasta el día 30, que será la votación, y al mismo tiempo, bueno, pues intentaremos también llevar adelante, empezar a formar un proyecto de ciudad que será el que ofertemos a los ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad de cara a las elecciones de mayo. Modesto, ¿qué le ha parecido esa encuesta que publicaba este fin de semana el diario El País, que pues viene a explicar que esta formación Podemos de Pablo Iglesias se haría con un 27% de los votos si las elecciones fuesen ahora? El PSOE le seguiría de cerca 1,5 puntos, el PP bajaría hasta el 20% aproximadamente. Está claro que esto marca solo una tendencia, pero ¿cómo se analiza?
Bueno, a mí me parece muy realista, ¿eh? A mí me parece que hoy, desde luego, lo que se pulsa en la calle es esto. Porque podemos decir desde el PSOE, no, bueno, es que las encuestas, la única encuesta posible es la de mayo. No, pero bueno, esto es lo que hay, lo que se respira. No sé si el 27% de Podemos o es un 30 o es un 31, no sé si es un 26 del PSOE o es un 21 o es un 29, no lo sé. Pero lo que sí es cierto es que hay un enorme cabreo en la calle y a mí no me extraña en absoluto. Yo creo que hoy las encuestas están recogen la desesperanza, recogen el malestar, la indignación, porque es que además nos estamos levantando cada mañana con un motivo de cabreo mayor que el día anterior, cuando descubrimos la enorme golfería que hay, el cómo unos ladrones han estado abusando del dinero público, el cómo lo han utilizado, que además los hemos tenido en todos los partidos y que en esta situación en la que hay miles de personas pasándolo tan mal, que ahora sepamos que, como insisto, 4 sinvergüenzas, 4 golfos, 4 ladrones, que lo que tienen que hacer es estar en la cárcel, se llevaban marisco en un helicóptero, pues me parece poco, ¿no? Que tengamos la situación que tenemos. Yo creo que todavía la gente está haciendo un ejercicio de contención muy importante. Pero las encuestas recogen la situación que hay, están recogiendo el malestar, el cabreo, la desconfianza, y eso lo está recogiendo Podemos, claro que sí, está recogiendo todo ese cabreo que además sale de los grandes partidos, porque los grandes partidos no hemos sabido atajar estas situaciones a tiempo cuando hemos tenido el momento de hacerlo. Pero bueno, yo confío que seamos capaces de revertir la situación, para eso estamos y en eso confiamos. Yo confío que el Partido Socialista vuelva a ser el partido de la gente, el partido del estado del bienestar, el partido de la sanidad, de la educación, pero además también que seamos el partido de la honradez, que seamos el partido anticorrupción. Yo creo que tenemos que ser contundentes y determinantes para que la gente nos crea. Porque esto no es un planteamiento de opciones, es que o somos eso o la gente nos va a echar. O la gente nos va a echar y además nos va a echar a gorrazos. No tenemos otro camino. Tenemos que ser sensatos, coherentes, tenemos que ser honrados, pero sobre todo tenemos que ser sinceros con la gente y decirle a la gente que esto es lo que queremos hacer, pero si no lo podemos hacer, nos vamos a ir. Porque aquí no podemos admitir más engaños, más dobles vías, más dobles lenguajes. La gente está tremendamente harta porque lo está pasando tremendamente mal. Y de eso tenemos que ser absolutamente conscientes. Cuando venía hace poco, hace 10-15 días, hablábamos del tema de las tarjetas Black y este asunto, pero es que el otro día saltaba lo de la operación Púnica, también salpicando a mucha gente. ¿Cómo se puede sacar una lectura positiva de casos como este? Por ejemplo, ¿cómo cree que ha sacado el PSOE de este caso una lectura positiva o ha intentado trasladar un mensaje que sea positivo a la ciudadanía? A mí me gusta lo que está haciendo Pedro Sánchez, lo digo de verdad. Yo creo que está siendo contundente dentro de las posibilidades que tenemos en un partido. Si el alcalde de Parla, un alcalde importante, es detenido, decía el secretario de organización, César Luena, si es detenido ni un minuto más, estará expulsado del partido. Ya no vale que lleguemos a juicio oral o que sea imputado, no. Si es detenido, estará fuera del partido. A mí me parece que eso es lo que tenemos que hacer, pero tenemos que dar un paso más. No basta con que los corruptos estén fuera de los partidos. No nos podemos limitar a eso. Tenemos que arbitrar lo que sea, la ley que sea, para que primero devuelvan todo lo que se han llevado, sea a nivel desde su patrimonio o como sea, que lo devuelvan y después que paguen en la cárcel por lo que han hecho. Porque si no, estamos dando un mensaje de impunidad, estamos dando un mensaje de que aquí todo vale y todo se puede hacer, que contrasta absolutamente con la realidad que viven los ciudadanos. No puede ser que alguien, por ejemplo, deba miles de millones a la Seguridad Social o a Hacienda y o una persona, por ser una persona poderosa o por ser un político o por ser un juez o por ser pueda deber grandes cantidades a la Seguridad Social. No puede ser que un autónomo esté todos los días levantándose muy preocupado porque no le cierren el negocio, porque tiene una pequeña deuda con la Seguridad Social y haya personas que deben miles de millones a la Seguridad Social o tienen cuentas en Suiza. Eso es lo que no puede ser. Yo creo que ahí tenemos que dar un paso
más, tenemos que ser más contundentes. Me gusta el mensaje, me gusta lo que está haciendo Pedro Sánchez, yo creo que lo está haciendo bien, contundente, pero tenemos que avanzar. Y desde luego el proceso de recuperar la credibilidad en esto no es un proceso de 2 días ni de 2 meses. Esto lleva tiempo porque hablo del PSOE, somos un partido con más de 135 años de historia, somos un partido con más de 200.000 militantes, somos un partido que ha estado en la historia del gobierno mayoritaria de nuestro país, de nuestra comunidad autónoma, de nuestro ayuntamiento. Y hemos tenido la mala suerte o hemos cometido los errores de permitir que nos salgan incluso golfos o ladrones dentro de nuestro partido. Y tenemos que pelear contra eso. Le tenemos que decir a la gente que estamos decididos. Yo creo que hay muestras claras. Mire, yo el viernes cuando anunciaba que me presento a las primarias simplemente, yo tuve que firmar un documento, asumir un compromiso ético y presentar mi declaración de renta, bienes y patrimonio. Todo lo que tengo y lo que soy, lo presenté y ahí está en mi partido. Se hará público, bueno, público el mío ya es en los últimos 7 años, pero bueno, lo volveremos a hacer público. Si yo resulta que soy, supongamos, alcalde de Albacete y yo entro con 5 euros, no me puedo ir con 5 millones de euros del Ayuntamiento de Albacete. A mí me parece que eso es de perogrullo. Yo entro con 5 euros y me puedo ir con 5, me puedo ir con 7, porque he tenido más o menos capacidad de ahorro, pero desde luego no me puedo ir con 5 millones. Y si eso lo tuviésemos de todo el mundo, yo creo que tendríamos instrumentos para controlar al menos una parte de la corrupción de este país. Es verdad que lo que nunca sabríamos sería quién tiene una cuenta en Suiza, pero bueno, para eso ya está Falciani, que seguramente no lo va a decir. Las soluciones pasarían por un gran pacto entre todas las fuerzas políticas, por un gran pacto con el Partido Popular, ¿o por dónde? Porque un partido por sí solo no puede hacer la guerra por su cuenta en este caso, cuando hablamos de algo que afecta a todo el mundo. Pero también la situación en la que está ahora mismo el partido del gobierno pues hace un poco dudar en este sentido, y la gente en la calle pues puede pensar, como algunos nos han dicho aquí incluso en alguna entrevista, que un pacto en ese sentido contra la corrupción PP-PSOE sería algo hecho un poco solo para tapar vergüenzas. ¿Cómo se podría actuar de manera eficaz para que la gente lo perciba de verdad como una solución? Hombre, a mí me parece que un pacto anticorrupción no puede ser un pacto PP-PSOE. A mí me parece que si hay un pacto anticorrupción, tiene que ser un pacto en el que estén de acuerdo todos los partidos, los grandes, los pequeños, los medianos, todos. Los que están en el arco parlamentario y los que no, los que tienen posibilidades de entrar todos. A mí me parece que todos tienen que poner su aportación, porque todos representan voluntades. A mí me parece que eso podría ser una medida, hacer un pacto como el pacto constitucional, pero un pacto de país contra la corrupción. Podría ser una salida. Desde luego lo que no puede ser es un pacto PP-PSOE, y desde luego lo que no puede ser es un proyecto que nazca del partido que hoy representa más la corrupción que nadie en este país, como es el Partido Popular. Es decir, un partido que tiene las entrañas podridas por la corrupción, un partido que tiene un número enorme de dirigentes inmersos en casos de corrupción, que incluso un partido está acusado de financiación irregular, de financiación ilegal. Y si está acusado de financiación ilegal, que el presidente del gobierno, es que estamos hablando de cosas muy serias, es que el presidente del gobierno ha cobrado dinero en B. Es que la presidenta de Castilla-La Mancha, según los papeles de Bárcenas, ha cobrado dinero en B. Es que se está investigando una mordida, una empresa de 200.000 euros que vinieron a Castilla-La Mancha para financiar, no se sabe muy bien qué, porque luego en las cuentas del partido no aparecían. Pero llegó el dinero aquí. Bueno, es que estamos hablando de algo muy serio, porque es que el Partido Popular no es que tenga casos aislados de corrupción, como tenía o como estaban antes en Valencia, que es verdad que 14 diputados regionales de las Cortes Valencianas imputados todavía están sentados en escaños. No, es que el Partido Popular tiene un problema en la cúpula, tiene un problema en la médula de ese partido, porque es que incluso cuando por las mañanas se juntan a hacer un consejo territorial o un comité de dirección en la calle Génova, donde están sentados, está edificado sobre la corrupción, según el juez Ruz. Pero es el juez Ruz el que ha dicho y ha demostrado que las obras de la calle Génova se hicieron con dinero negro. Es que es gravísimo. Y desde luego lo que yo entiendo a los ciudadanos, pero yo no me puedo fiar de que ese partido que está inmerso
sobre el que está pivotando el epicentro de la corrupción de este país, que ese partido tenga que ser la solución para la corrupción. No. Yo creo que hay que ser sensatos. Primero, escuchar a todo el mundo, que todo el mundo haga su aportación y luego, desde luego, dotar de medios a quien la tiene que investigar, a las fiscalías anticorrupción, a los jueces, no poner ninguna traba. Tenemos que dejarnos ya de elegir en el Congreso o en el Senado al Tribunal Supremo, al Tribunal Constitucional. Tenemos que dejar que los jueces se elijan entre ellos, que sea una elección profesional, que no tengamos, que el PSOE no tenga 3 jueces que los haya puesto ahí y que después tengamos la posibilidad de ir a pedirle algún favor. No, los jueces se tienen que elegir entre ellos y tienen que ser valientes, como lo están siendo ahora. Y tienen que, a pesar de que haya, sea un político, sea un juez, sea un ministro, sea quien sea, los jueces tengan libertad y medios para actuar. Yo creo que eso es básico. Y luego, además, desde luego, mostrar una enorme voluntad política en los partidos de querer acabar con esto. Porque, insisto, o acabamos con esto o incluso lo que está en peligro son las normas de convivencia democrática de nuestro país. Que eso yo creo que son palabras mayores. Conforme está el sentir de la calle, el hecho de que salte una operación como la Púnica, y aunque sea solo uno, haya un alcalde del PSOE como el de Parla, o el hecho de que... No, pero es que tenemos 2. Bueno, tenemos sí, el alcalde de Parla y el exalcalde de Cartagena. Voy a seguir también con otro tipo de situaciones que siembran dudas, como lo que pueda haber pasado en Elche de la Sierra, en Alcalá del Júcar, etcétera. Todo este tipo de cosas, conforme está la gente, es un palo a la moral cuando usted, por ejemplo, dice y cree y está convencido de lo que me está diciendo. Sí, claro. Esto dificulta enormemente salir a la calle. Cuando yo tenga que bajar a la acera y decirle a un ciudadano de Albacete, mira, quiero pedirte tu confianza para unas elecciones y además yo me comprometo a hacer las cosas de otra manera. Ese ciudadano, esa ciudadana va a pensar, ¿y tú por qué las vas a hacer de otra manera? ¿Tú por qué las vas a hacer de otra manera si me lleváis diciendo que las queréis hacer de otra manera y mira lo que tenemos? Es verdad que lo dificulta y también es verdad que esta situación es tremendamente injusta porque nos lleva a meter a todos en el mismo saco. ¿Cómo va a ser igual? ¿Cómo va a ser igual? Yo no disculpo a nadie. Digo, los jueces tendrán que hacer lo que tengan que hacer, pero ¿cómo va a ser igual un alcalde de un pueblo de 1000 habitantes que está imputado por prevaricación porque ha dado una licencia a una familia que tenía un terreno en un suelo rústico y a lo mejor esa familia no tenía más posibilidad que hacerse la casa ahí porque no tiene más suelo, porque no tiene casa, y el alcalde le da la licencia en un suelo rústico a esa familia para que se haga su casa? Porque no estamos hablando ni de urbanizaciones, ni de campos de golf, no, estamos hablando de licencias individuales a una familia determinada para hacerse una casa, para donde va a vivir. ¿Cómo va a ser igual eso que quien se ha llevado 250 millones de euros en 2 años a través de comisiones ilegales? Bien, pues estamos metiendo todo en el mismo saco. Estamos hablando de... Claro, esto al PP siempre le ha interesado. Al PP esto de poner el ventilador en marcha, porque ellos tienen un suelo electoral sólido, piensan que lo tienen sólido, y ellos siempre han pensado que esto de poner el ventilador y de ensuciar a todo el mundo a ellos les beneficia, porque dicen, bueno, al final los nuestros siempre volverán y seguirán apoyándonos, hayamos robado más, hayamos robado menos. De hecho, bueno, esto ha pasado, es decir, en Valencia han estado ganando, si cabe, con más, a pesar de los casos de corrupción, han estado recogiendo más apoyo electoral y ellos han jugado a eso, pero esto es peligrosísimo. ¿Cómo va a ser igual que un alcalde o una alcaldesa haga una obra en una zona LIC o CEPA, que está mal, porque es una zona medioambientalmente protegida, está mal, pero cómo va a ser igual eso que quien se ha llevado 2.000 millones de euros y tiene 3 cuentas en Suiza? ¿Cómo va a ser igual? A mí me parece que es de locos, pero sin embargo les estamos metiendo a todos. Hay a quien le interesa meter a todos en el mismo saco, y cuando hablamos de corrupción hablar de esos errores, porque yo lo interpreto como errores, que son ilegalidades, de acuerdo, pero son errores. Que ¿cómo va a ser igual eso que quien mete la mano en la caja se lleva dinero, se pide marisco en una finca, en un helicóptero, o se está llevando miles de millones de euros a través de comisiones ilegales de dinero público, dinero de todos, o como quien utiliza una tarjeta Black y se gasta en masajes, como el señor Rato,
a las 3 de la tarde no sé cuántos miles o cientos de miles de euros. A mí me parece que no es igual. Y esta situación nos está llevando a eso. Esta situación de cabreo hace que la gente no discierna, hace que la gente piense que al final todo tiene que ver con la corrupción y todo aquello que ya suena a corrupción es igual de deleznable. Bueno, yo creo que tenemos que ser capaces de identificar cuál es la corrupción que pudre el sistema y cuál es la corrupción por la que se ha de pagar administrativa, política o socialmente. Pero desde luego no todos los casos de corrupción son iguales. Antes de marcharse rápidamente, se suelen dejar los 100 días de cortesía a todo el que llega a una nueva responsabilidad. Se acaban de cumplir los de Pedro Sánchez como secretario general del PSOE. ¿Qué nota le pondría, Modesto Belinchón? Bueno, a mí me parece que lo está haciendo bien. A mí me parece que está siendo valiente. Yo además no soy sospechoso, porque yo no le apoyé. Yo apoyaba a Madina, yo creo que... Pero desde luego desde el día que salió es mi secretario general y le voy a defender allá donde esté. Y yo creo que lo está haciendo bien. Yo creo que está siendo contundente en aquello que más daño nos hace, como es la corrupción. Yo creo que está siendo determinante en las propuestas que está haciendo. Yo además creo que está muy cerca de la gente porque está siendo valiente en la respuesta a esta asamblea abierta que tuvimos en Albacete, venir y decir que entre todo el mundo aquí y que me pregunte cada uno lo que quiera. Yo creo que es una actitud muy valiente. Políticamente ha de ser valorado. Y yo creo que, bueno, también está arrancando, está consolidando, está asentando una nueva imagen de nuestro partido que desde luego hoy nos hace falta. Modesto, un placer haberle tenido para palpar estas primeras impresiones tras esa decisión importante que ha tomado. Hablaremos de lo que vaya sucediendo de aquí al 17 y sucesivamente así, pero bueno, de momento es el candidato a las primarias, puede que sea el candidato a la alcaldía en poco menos de un mes, pero bueno, lo iremos comentando, que tiempo hay para seguir haciéndolo. Suerte y felicitaciones sobre todo pues, por esa decisión que ha tomado desde la reflexión, como nos ha dicho. Muchísimas gracias, encantado de estar aquí y con vosotros, con vuestros telespectadores y nada, vamos primero a ir paso a paso, voy a ir asentando este proceso dentro de mi partido, puesto que es un proceso interno y bueno, y seguiré encantado cuando queráis de venir aquí a estar con vosotros en estos encuentros digitales. Muchas gracias y energía también para esta época. El secretario general de la agrupación local del PSOE aquí en Albacete, Modesto Belinchón, ya saben que además es diputado regional. Hoy nos hemos centrado un poco más en este tema de Albacete y en general en las sensaciones de la gente que se están traduciendo ya en las primeras encuestas de intenciones de voto. Pronto vamos a recibir el CIS, lo iremos comentando todo, ya saben, aquí en www.lacerca.com.